Compartir pantalla. Es peligroso esto de compartir pantalla porque uno puede tener el computador abierto, cualquier cosa, ¿eh? Y esto te lleva a cualquier pantalla que tenía abierta, ¿no? Bueno, pero yo soy una persona que se porta bien, así que no tengo nada raro. Indicador económico, ahí está, cómo están las acciones. Eso sí, eso es interesante. El IPSA bajó 1,6. Imagínense, había bajado 8,9 el día de ayer. Todas las acciones, rojo, la mayoría. Bueno, ese es otro tema. Eso se deja para otro día. Bueno, veamos. Nosotros estamos en el juicio ejecutivo y teníamos que ver el tema del embargo. El tema del embargo es interesante para nosotros los abogados, no tanto por el acto mismo formal del embargo, porque eso finalmente quien está a cargo de practicarlo es el receptor judicial. Y quien sabe cómo funciona el embargo y quien sabe todas las formalidades que deben cumplirse es el receptor judicial. Nadie más sabe más que él, que la misma persona. Donde nosotros tenemos importante tener conocimiento y saber principalmente algunas instituciones relacionadas con el embargo. Ahí es donde cobra importancia la figura del abogado. Y tiene que ver principalmente con ciertos bienes que se embargan y que podría darse la situación que esos bienes embargables, o mejor dicho, embargados, pudieran no tener el carácter de embargables. Es decir, podrían ser inembargables. Y eso es la materia que nosotros debiéramos comenzar a ver. Lo que estoy viendo ahora es el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, donde establece un catálogo de situaciones, o de bienes, mejor dicho, de que no tienen el carácter de embargables, por lo tanto son inembargables. A ver, en general, yo ya les dije, o sea, quien debiera estar preocupado de todo esto principalmente es el receptor judicial, porque él es el que tiene que saber este catálogo de bienes que no son embargables, que ya se lo saben de memoria, pero podría eventualmente, por algún error o por algún desconocimiento, pero muy puntual, sobre todo, mire, aquí establecen 18 números de bienes que son inembargables. 18 bienes. Y al final hay un artículo que no te nombra un bien en específico, sino que te remite a leyes especiales. Y ahí es donde se podría generar el problema, que te embarguen algún bien que alguna ley especial lo prohíba. Y eso el receptor capaz que no lo sepa. A veces ni los abogados lo saben. Yo les voy a explicar un caso que interesa para la zona en que estamos, que ahí se genera muchos problemas con los embargos, porque son bienes inembargables. Después les voy a dar el ejemplo y el caso. Bueno, cuando se les practica el requerimiento de pago y la persona no paga, inmediatamente debiera procederse al embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para responder del capital, los intereses y las costas. Y la regla general es que los bienes todos son embargables y la excepción sería la inembargabilidad. Y eso en base al derecho de prenda general que reconoce el Código Civil en el artículo 2465. ¿Ya? Y hay casos en que son inembargables y que son casi evidentes, pero hay otros que son un poco más complicados. ¿Qué es lo que es interesante? Que aquí lo que interesa más que conocer los bienes inembargables, porque al final uno ya los lee y ya sabe cuáles son, y el receptor sabe la práctica cuáles son o no, es los mecanismos que nosotros tenemos para eventualmente alegar al tribunal de que esos bienes son inembargables. ¿Qué mecanismos tenemos nosotros como los abogados? Ahí es donde nosotros cobra importancia nuestra labor, porque nuestras funciones.
Si en algún caso te llegan a embargar algunos de estos bienes que están acá en el artículo 445, o te llegan a embargar bienes que están considerados en leyes especiales, hay una figura que se denomina exclusión de embargo. Exclusión de embargo, que eso te permite a ti finalmente pedirle al tribunal que ese bien que se embargó se excluya. Y eso es un incidente que se genera. ¿Ya? Ahí está el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil. Si uno avanza un poquitito más acá, ahí está el artículo 519 que nos habla acerca de esta exclusión de embargo. Y hay otras instituciones relacionadas con el embargo que nos interesa nosotros estudiar un poquitito más adelante, pero por ahora, esto de la exclusión del embargo es lo que nos interesa. Fíjense lo que dice el artículo 519. El inciso 2 dice, se tramitará como incidente, ya saben, el código nos dice que cómo se tramita como incidente. ¿Qué cosa? La reclamación del ejecutado para que se excluya del embargo algunos de los bienes que se refiere al artículo 445. ¿Se fijan? Se llama esa institución exclusión de embargo. ¿Cómo se tramita? En forma incidental. ¿Qué bienes uno puede pedir que se excluyan del embargo? Los del artículo 445. Y sobre estos artículos nosotros, a ver, vamos a leer quizás algunos más importantes, y hay otros que la verdad ustedes ahí lo pueden leer tranquilamente después cuando lean los apuntes. No podemos pasar a repetir todo lo que dice el código. Ustedes, pues, la parte teórica, ustedes la tienen que leer, estudiar, y yo voy más por el lado práctico. En este caso, aquí tengo que leer, ¿no? Y darle un ejemplo los casos más importantes del 445, que está el número 1, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con sueldos, remuneraciones, gratificaciones, pensiones, jubilación, todo eso que vengan del Estado y la municipalidad. Esos son inembargables, pero se pueden embargar eh, hasta el 50% cuando estamos en presencia de un juicio de alimentos. Esa es la excepción. Generalmente todo lo que tenga que ver con remuneraciones, sueldo, todo eso, en los juicios de alimentos, pero se tramitaría en el juicio de alimentos. Allá se generaría el juicio de alimentos, porque los juicios de alimentos se ven en materia de familia. Pero aquí no establece como una norma, como igual y esto que está acá es lo que está en materia de familia. Dice, la excepción consiste cuando lo que se embarga son todos estos sueldos, gratificaciones y pensiones, pero te pueden embargar hasta el 50%. ¿Se fijan? De deudas que provengan de pensión de alimentos. Pero insisto, el juicio ejecutivo se haría allá en el procedimiento de familia. Y ahora la verdad es que está todo lo que tiene que ver con el 10%, bueno, pero eso ya es materia familia, no es del juicio ejecutivo propiamente tal. También el número 2 tiene que ver con las mismas remuneraciones, pero de los empleados, de los trabajadores, de que regula el Código de Trabajo, que también son inembargables estas remuneraciones, pero sobre una cierta cantidad, lo que sea, es decir, sobre 56 unidades de fomento, eso sí podría ser embargable. Y también, respecto a las personas que trabajan en el sector público, también se les pueden embargar hasta el 50% de sus ingresos, de sus remuneraciones. Eso es por temas de pensión de alimentos en familia. Eh, Eso se ve, pero no mucho, porque es inembargable, y las excepciones, estas que estoy mencionando yo, se ven en materia de familia. Allá está el tema del cumplimiento de los juicios de alimentos. Y al final, en la práctica, no se ve mucho, porque hay otras medidas más. Generalmente las personas que no pagan no, 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 no están trabajando o están metidos en el mercado informal, que a veces se complica sobre eso. Bueno, y así hay diversos casos: pensión de alimentos forzosa, rentas periódicas que el deudor cobre de una fundación o que deba la liberalidad de un tercero, pero siempre respecto de aquellas rentas solo lo que le permita subsistir así
de manera decente, ¿no? Pues si el gallo tiene una renta de 20 millones de pesos, igual le podrían embargar. Ahí se entra a discutir qué es lo que es una renta que es necesaria o no para subsistir. Eso es lo que tendría que entrar a discutirse si le embargan alguna renta que haya dejado alguna fundación o algo a esa persona. Eh, a ver, ¿cuál otra podría ser interesante? A ver, la número 8 dice el bien raíz que el deudor ocupa con su familia, siempre que no tenga una avalúo fiscal superior a 50 unidades tributarias mensuales o que se trate de una vivienda de emergencia o sus ampliaciones. En el fondo son viviendas de poco valor. Ahí tendríamos que entrar a analizar el avalúo fiscal y ahí tendríamos que discutir si el valor. Y eso, pero no se discute tanto porque para eso está el certificado de avalúo fiscal. Y hay algunas propiedades que por ley también, eh, sobre todo, no sé, imagínense que le entregan una vivienda de emergencia a una persona que en el fondo es una media agua, no se la van a embargar. ¿Ah? Ahí eso tampoco tendría sentido embargarle en todo caso. Eh, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, el número 9 que tiene que ver con los libros que lleva el deudor de su profesión, tampoco son embargables. O sea, asocian todo lo que sirve para trabajar, todo lo que tenga relacionado con el trabajo o subsistencia de la persona, debiera ser de carácter inembargable. Porque miren, si se fijan en el número 10, dice las máquinas e instrumentos que sirven al deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta dicho valor y sujeto a la misma elección. ¿Se fijan? Máquinas, instrumentos que le sirven para enseñar. No sé, una persona que es pintor, que se dedica a pintar, hacer clases de pintura, todo eso no puede ser embargable. Pero te lo pueden embargar, sí, pues. Pero después se va a generar la discusión si son embargables o no lo son. El número 11 tiene que ver, por ejemplo, con carabineros, militares. Tampoco se permite eh, embargar ese tipo de cosas, de bienes, por temas de decoro. Eso lo debería hacer. Ese es como el argumento, que no te pueden embargar tu uniforme militar, porque eso sería ya el colmo de los colmos. Y el número 12, eh, fíjense lo que dice el artículo 12, dice, los objetos indispensables al ejercicio personal del arte u oficio que los artistas, artesanos y obreros de fábrica, y los aperos, animales de labor y material de cultivo necesario al labrador o trabajador de campo para la explotación agrícola, hasta la suma de 50 unidades tributarias mensuales y elección del mismo deudor. En el fondo, las personas que trabajan en temas de arte, también artesanos, obreros en el campo, los agricultores, todo eso es inembargable, pero sobre una cantidad sí se le puede embargar. En general se protege a las personas más humildes, por eso está ese tope, o sea, sobre ese tope sí te pueden embargar. ¿Ah? Pero la gente que es del campo, que tiene, no sé, pues una carretilla de bueyes, una persona que tiene su puesto ahí Manuel Montt, bueno, no sé si ahora se podrá, hay un artesano que tampoco eso, no se puede. Esto también es interesante el número 13, que si se fijan, el número 13 habla de cosas y bienes de la casa que se utilizan en día a día. Los utensilios caseros y de cocina, es decir, todo lo que tiene que ver con los servicios, cuchillo, todo eso, y todo lo que tiene que ver para cocinar es inembargable. Los artículos de alimento, es decir, la comida, el combustible, la parafina, pero fíjense que establece como un límite. O sea, si yo tengo, imagínense, tengo una bodega con... Este es chistoso lo que voy a decir, pero ya, imagínense, voy a cambiar. Si yo tengo mi bodega, eh, no me pueden embargar, por ejemplo, ahí me están hablando. A ver, el refrigerador, yo he visto que lo embargan. La tele, igual. La cocina, tengo la duda, pero yo creo que no. ¿Por qué? Por aplicación
del artículo 13. Fíjense lo que dice: los utensilios caseros de cocina y los artículos de alimento y combustible que existen en el poder deudor. Pero esto es lo interesante, este es el techo, porque si no, sería fácil que, por ejemplo, yo llegue a mi casa y me compro, no sé, pues, 1000 bolsas de pellet y las tengo ahí acumuladas en mi casa. Es un combustible, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No me lo podrían embargar por el artículo 13. Y si me lo llegan a embargar, yo debería presentar un incidente pidiendo la exclusión del embargo. Pero la limitación está acá. Hasta concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un mes. Es decir, no te pueden embargar lo que tú utilices por ese mes. Eso queda a criterio siempre del juez, porque eso no es medio subjetivo eso. Yo, por ejemplo, a ver, yo para combustible, ya, pellet. Yo tengo una estufa pellet. ¿Cuántas bolsas de pellet y de cuántos kilos en la bolsa me alcanzan para durar el mes? Al ojo yo creo que unas 15 por ahí. No, yo creo que unas 10, 12. Pero si tengo 20, si digo que la ocupo todo el día, o la ocupo poco, no sé, se fijan que igual es un poco complicado ese análisis. Eh, También yo podría, por ejemplo, tener en mi bodega whisky, en mi despensa, y tengo 30 botellas de whisky, y yo digo que me tomo una al día. ¿Se fijan, no? No es así, pero estoy dando ejemplos así medio burdos para que se entienda este ejemplo. ¿Ah? ¿Cuál otra podría hacer interesante, así como detenerse? Esta. Ya los derechos de uso de habitación, todo eso no se pueden embargar, la propiedad fiduciaria tampoco. Ya el 16, la verdad que eso no se ve nunca. Y esto ya tiene que ver con más empresas del Estado, los bienes destinados a un servicio que no puedan paralizarse sin perjuicio del tránsito, de la higiene pública, ferrocarril, empresas, ya, pero la verdad que sí. Y este es el caso que a mí me ha tocado ver. Los demás bienes que las leyes especiales prohíben. Bueno, hay varias leyes, pero son temas leyes muy especiales. En materia de usufructo, del marido sobre los bienes de la mujer, y el padre o madre de familia sobre los bienes del hijo, algunas pertenencias mineras, bueno, pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Es, más que explicarles los casos cuáles son, es explicarles un caso práctico que me pasó a mí, porque eso es lo que les va a quedar. A ver, yo en mi universidad tuve derecho indígena. ¿Ustedes tuvieron derecho indígena? Pregunta. Tendremos más adelante. Pero la ley... Profe, técnicamente es un ramo de especialización de la carrera, así que después en quinto ya se empieza a revisar esos ramos. Ah, ya, pero no es, ¿es derecho indígena o es de lo indígena, de la historia, más tema... Creo que es derecho indígena, que lo hace Ah, acá el profesor Zanco Yacar, creo, sí, yo pero conozco. como le digo, es un electivo. Ya, Danco Yacar yo lo conozco, era compañero mío de curso. Eh, ya, él pasa derecho indígena, perfecto. Miren, a nosotros nos pasaron derecho indígena un año. Un año derecho indígena y con derecho de agua. Era un semestre de derecho indígena. Y en derecho indígena nos pasaron todo lo que es la ley 19.253, que nos tuvimos que estudiar todo, vimos todo el tema de las prohibiciones, de las ventas, de quiénes son indígenas, quién tiene calidad indígena, cuáles son las tierras indígenas, qué se puede hacer con las tierras indígenas, todo eso, todo eso. Desde el punto de vista jurídico, no un tema político ni sociológico, eh, no, nada de eso. Nos fuimos a la ley, a estudiar la ley. Y obviamente también nos pasaron materias que en teoría no es el espíritu de la ley, pero se ve en la práctica, que tiene que ver con las desafectaciones de las propiedades indígenas. Era medio chistoso porque el profesor que nos hacía clase era mapuche, o sea, mapuche de verdad, o sea, era abogado, no era de tercera, cuarta generación, indígena.
Y él nos explicaba de cómo se desafectaban las propiedades indígenas. Imagínense lo que nos enseña. Es raro, pero así era. Tenían sus teorías, y eso se hizo mucho tiempo, la desafectación de las propiedades indígenas, pero ahora con el tiempo se dieron cuenta que estaban utilizando algunos mecanismos medio truchos para enajenar propiedades indígenas. Ya, eso es lo que pasó hace poco tiempo con un caso público. Bueno, y ahí nos enseñaron a nosotros que había una norma súper importante y que la verdad que no todos lo manejan, sino que los que tuvieron derecho indígena. Y es el artículo 13 que yo les estoy mostrando, que es la ley indígena. Y al fin yo dije, voy a aplicar algo que estudié en la universidad. O sea, práctico. Fíjense lo que dice el artículo 13. Dice, las tierras a que se refiere este artículo, por el sigilo del interés nacional, gozarán de la protección de esta ley, de la ley 19.253, que es la ley indígena, y fíjense en las prohibiciones, dice, y no podrán ser enajenadas, y aquí lo más importante, embargadas, grabadas. ¿Se fijan? Todas estas limitaciones no pueden ser enajenadas, embargadas y grabadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. No obstante, se permitirá grabarlas previa autorización de la corporación, y este gravamen no podrá comprender la casa habitación de la familia indígena y el terreno necesario para su subsistencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta norma? Muchas cosas, pero las que nos interesan a nosotros principalmente para este curso, que no podrán, tienen protección a esta ley, y dice, y no podrán ser embargadas. Ahí tenemos un caso del artículo 18, del número 18, Los demás bienes que las leyes especiales prohíben embargar. El artículo 445 establece los bienes inembargables, y aquí está esta puerta que nos lleva a otras leyes especiales. Y esta ley especial está la ley 19.253, donde prohíbe el embargo. No la pueden embargar y tampoco se pueden grabar, o sea, no se pueden hipotecar, todo eso. Ya, ¿y qué pasó? Yo hago un juicio ejecutivo, me imagino, estamos en juicio ejecutivo, y había una persona que no sé si lo hizo de buena fe o mala fe, no lo sé, pero da lo mismo. Fue a un banco y pidió un crédito de consumo. Y no fue solamente un banco, fue a varios bancos y pidió un crédito de consumo. ¿Y qué pasó? Los bancos, cuando te prestan plata, hacen como un estudio que se denomina estado de situación. Y te analizan todo. Te analizan si tú tienes deuda, te analizan si tienes auto, y te analizan lo principal, que lo que más le interesa es que tú tengas bienes. Y esta persona no tenía auto, tampoco tenía deudas, pero tenía una propiedad. Y esta propiedad la adquirió él a través de una compra-venta. Y él se la compró a un mapuche, de la etnia mapuche. Según uno, cuando habla de los indígenas tiene que hablar de la etnia, porque los indígenas hay de todo. Acá estamos, como estamos en la zona acá, es mapuche. Y se lo compró para el banco un chileno mapuche. Ok. ¿Y qué pasó? Le pidieron el título de dominio, y el título de dominio aparecía quien adquiría era Juan Pérez Pérez. Es decir, que el título de dominio está inscrito a nombre de su actual dueño, que es Juan Pérez Pérez. Es más, tenía apellido, ni siquiera, había un apellido chileno, pero el apellido, el primero, era medio alemán. ¿Ok? Se llamaba, no sé, Schuller Pérez. Ya, listo. ¿Qué pasó en el banco? El banco, ni en su remota conciencia,
pensó que la propiedad pudo haber sido indígena. ¿Pero qué pasó? Este alemanote, el Schuler Pérez, Thomas Schuler Pérez, imagínate, así. Él era indígena. ¿Por qué? Porque su abuelo era apellido Schuler y su abuela era mapuche. O sea, él tiene mitad sangre mapuche por el lado materno, y por otro lado mitad sangre alemán. Eso sea mucho, sea mucho. Y por el hecho de que la abuela haya sido mapuche y no al revés, no alcanzó a tener el apellido mapuche. Desapareció. Pero él, cuando compró la propiedad, la compró en su calidad de mapuche. ¿Por qué? Porque la ley indígena le permite hasta la tercera generación, si acreditas tu ascendencia indígena, adquirir la calidad mapuche. ¿Y qué pasó? Este gallo le embargaron la propiedad. Le embargaron. El banco ni se le pasó por la cabeza de que era la propiedad mapuche. ¿Y qué pasó? Ahí apareció yo, el abogado del alemán mapuche. En realidad, para los efectos que estamos hablando del mapuche, si el mapuche, si tenía su certificado de calidad indígena. Un gringo como de 2 metros. ¿Ah? Pues sacó más rasgos del padre que del abuelo que de la abuela. O sea, por ninguna parte tenía rasgo indígena. ¿Y qué pasó? Yo le pregunté, ¿y esa propiedad que lo que no la compré? ¿Y tú? Pero esa propiedad, yo lo primero que veo el título dominio y aparece abajo en el título dominio que la propiedad se encuentra inscrita con el número tanto y tanto en el registro de propiedad indígena. A ver, pues, ¿qué pasa aquí? Finalmente, era una propiedad indígena la que compró, y él en su calidad de indígena pasa a ser propiedad indígena. ¿Y qué hicimos? Presentamos un incidente de exclusión de embargo, argumentando que era un bien inembargable del artículo 445, número 18. ¿Y qué hicimos? Acompañamos el título dominio, pero en teoría el título dominio, no me acuerdo por qué, pero ya estaba acompañado. Y aquí va a cobrar importancia lo que ustedes alguna vez tuvieron acerca de los incidentes. Como la exclusión del embargo es un incidente, se le debe dar traslado a la contraparte. ¿Se acuerdan? Ahora la pregunta es, ¿será necesario abrir un término probatorio para resolver si el bien es embargable o no? La respuesta está acá, en el artículo. Vamos a llegar al artículo. Debería ser el artículo 89. No, 90. Fíjense acá. Si se promueve un incidente, exclusión de embargo, se consideran 3 días para responder, y vencido este plazo, haya o no contestado la parte contraria, resolverá el tribunal la cuestión. Si a su juicio no hay necesidad de prueba, es decir, puede resolver inmediatamente, sin necesidad de prueba. Y dice, fíjense lo que dice acá, dice, no obstante, el tribunal podrá resolver de plano, es decir, no da traslado, eso es resolver de plano, aquellas peticiones, la exclusión del embargo, cuyo fallo se pueda fundar en hechos que constan en el proceso, o sean de pública notoriedad. Y en este caso, son hechos que constan en el proceso. ¿Cuál? Está el certificado de dominio, donde dice la parte final que la propiedad es indígena. Por lo tanto, es un hecho que consta en el proceso y no requiere que se reciba el incidente a prueba. Y por lo tanto, ¿qué hizo el tribunal? Ni siquiera dio traslado. Como se pide, hácese el embargo por ser propiedad indígena,
de conformidad al artículo 445, número 18, en relación al artículo 13 de la ley 19.253, en la que se establece en forma expresa que las propiedades indígenas no podrán ser grabadas. ¿Se fijan? ¿Les parece interesante, no? Sí, profe. Interesante. Ya, pero eso no significa que uno por ser mapuche va a empezar a endeudarse con gente y nunca va a responder, porque hay una norma que se olvida. Este gravamen fíjense lo que dice acá. No pueden ser embargadas, grabadas ni adquiridas por prescripción. Fíjense lo que dice acá. Salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. Es decir, yo tengo otro caso. Dos personas. Una persona que tenía un segundo apellido mapuche, ya, si tiene segundo apellido es mapuche, tiene calidad indígena. El demandado en un juicio de tránsito era Juanito Pérez Pérez. Y Juanito Pérez Pérez chocó a la demandante. ¿Y qué pasó? Su propiedad era indígena, el del demandado. Porque él era indígena, no tenía apellido indígena, pero era indígena. Por tanto, en ese caso, sí te pueden embargar. ¿Por qué? Porque son personas de la misma etnia. ¿Se fijan? Que eso es una excepción. Interesante tener presente. Generalmente, en los campos, en el mundo de las comunidades indígenas, esto, al embargo, no existe porque están excluidos de bienes, de ser considerados bienes embargables. Pero sí, entre personas de la misma etnia, perfectamente son embargables. Y todo lo que viene, todo lo que aparece allí en el código. Bueno, eso es lo que yo quería explicarle. Ahí me adelanté un poco, hice la conexión del artículo 445, número 18, y después me salté a un artículo que es el 519, que habla de los incidentes que se pueden generar respecto de bienes embargados, y uno de esos es la exclusión del embargo. Ahí me voy como adelantando en la materia. Qué interesante respecto a estos bienes que son embargados en general. Salgamos en el tema esto de la ley indígena, que esta inembargabilidad de alguna forma es un privilegio que se tiene sobre estos bienes de que no son embargables, pero tú puedes renunciar a ellas. Es decir, en el fondo, si tú no alegas nada, te lo van a embargar igual, pues. Eso de conformidad al artículo 12 del Código Civil, que ahí puede renunciarse, ¿cierto?, todos los derechos conferidos por la ley, bla, 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 que tiene interés individual. Y también, ojo, a propósito de esto de las leyes que establecen si es embargable o no es embargable, es importante lo que tiene que ver con la retroactividad de la ley, pues. Es decir, si en algún momento la ley vigente dice que esos bienes son embargables y después aparece, y te embargan el bien y después aparece otra nueva ley que dice que es inembargable, da lo mismo. Lo que importa es lo que está vigente al momento de la ley actual. Es decir, si la ley actual te permite el embargo y el embargo se practica, si llega una ley nueva posterior, no te lo va a modificar. Siempre la ley mira hacia el futuro. Lo mismo al revés. A ver, esa pregunta yo me la hice. Sí, po. Eso fue un tirón de oreja a los abogados del banco. El banco, yo creo que se les pasó. ¿Por qué? Porque en el título dominio aparecía esta persona con apellido alemán y el segundo apellido chileno, y no revisaron el detalle del título de dominio. Y en el título dominio, al final, en una línea, aparece que la propiedad está inscrita en el registro de la CONAI, ahí está el registro de tierra de propiedad indígena, eso aparecía. Y es más, en algunos casos,
cuando la propiedad es indígena y las personas no tienen apellido indígena, en el conservador, es decir, el notario, te exige que en el título, en la compraventa, mejor dicho, en el título, en el contrato, aparezca que las partes exhibieron su certificado de calidad indígena. Y eso a veces lo incluyen en la escritura, para que no haya dudas. Claro, hay harto tema de la propiedad indígena. Es que no, la nulidad, no. Ahí está el mecanismo para alzar este embargo, es exclusión de embargo. Claro, o sea, imagino, también, eventualmente tú también podrías pedir la nulidad, hay una norma, hay un vicio en el procedimiento, eventualmente la puedes declarar de oficio, pero en general se pide con un incidente, que se llama exclusión de embargo. Ya, pero ahí lo vamos a ver después, pero está bien las preguntas. Bueno, veamos la designación de los bienes en la traba de embargo. Generalmente lo hace el acreedor, ¿no es cierto? El acreedor, aquí ya tenemos que volvernos ahí al mandamiento de ejecución de embargo, al artículo 443, que no me va a aparecer acá porque está acá, en el 443. 443. A ver, el mandamiento de ejecución de embargo, que establece la persona quien designa los bienes para la traba de embargo, generalmente es el acreedor. El acreedor, acá en el número 3, dice que esto es como un requisito de la naturaleza del mandamiento, es la designación de un depositario provisional que debe recaer en la persona que bajo su responsabilidad designe el acreedor. ¿Se fijan? Esto es una posibilidad que tiene el acreedor de pedirlo en la demanda, y eso va a aparecer acá, en este mandamiento de ejecución y embargo. Y ahí establece quiénes son las personas que podrían ser designadas como depositarios. Eh, Eso, a ver, ¿cómo se cumple eso? En la práctica es acá. Es súper simple. Dejan en la demanda, destinan un otro sí, que dice señala bienes para la traba de embargo y depositario. Y generalmente tú pones que el depositario provisional, que al final siempre es el mismo, porque el depositario definitivo significa que tienes que pagarle a otra persona y tiene que ser nombrado por el tribunal o las partes se ponen de acuerdo, pero sale más oneroso, o sea, hay que pagar. Lo normal es que tú designes depositario provisional al propio deudor. Fíjense acá dice, y designo depositario de dichos bienes al mismo demandado en este auto fulano de tal, bajo su responsabilidad civil o penal. Así se hace. Y también podría darse el caso que no hay una indemnización en la demanda del depositario provisional, pero podría, cuando se practica el embargo, en ese momento designar a la persona de depositario provisional. Por ejemplo, acá. Este es un acta de embargo de una propiedad que la designación de lo que pasa es que lo que estamos viendo ahora es una mezcla entre lo que es la designación de los bienes y la persona del depositario provisional. Ambos generalmente van de la mano. Los bienes, la designación de bienes va aquí. Fíjense, en el mismo otro sí en que se establece quién es el depositario provisional. Y en el caso, viendo primero del tema de la designación de los bienes, el demandante generalmente lo hace en la demanda.
y utiliza esta frase, que es muy general, dice, todos los bienes muebles que guarnecen su propiedad, o todos aquellos sobre los cuales se ejecuta, ¿se fijan? Deja siempre abierta la posibilidad. También está la posibilidad de que sean bienes que tú perfectamente los conozcas, por ejemplo, un auto o una propiedad, y tú podrías individualizar el bien acá, en la demanda. ¿Ya? Y ahí se asigna también el depositario provisional. Pero también está la posibilidad que en el embargo mismo, cuando se está produciendo el embargo, el acreedor le indique al receptor finalmente cuáles son los bienes. Y fíjense lo que dice acá. Este es el ejemplo. A ver, en otras palabras, volviendo para atrás, el acreedor lo solicita en la demanda de la forma general o también puede hacerlo en el acto mismo del embargo. Y que no hay un formalismo, no es que tenga que aparecer por escrito, sino que se pone en el acta de embargo por parte del receptor que hubo una petición de la parte demandante en que señala que estos son los bienes del deudor. Fíjense lo que dice acá. Y no vaya 31, tanto, siendo las 13 horas, 20 minutos, en dependencia del primer juzgado de letra de Ovalle, a petición, fíjense, de la parte demandante, procedo a trabar el embargo sobre los siguientes bienes de propiedad del demandado. Y ahí se individualiza completamente, en este caso, una propiedad, pero podría ser también un auto, un vehículo. ¿Se fijan? Eso. Dice, el bien embargado fue entregado simbólicamente, porque acuérdense que el embargo, lo que se embarga es una entrega, pero real o simbólica. Esto es simbólica, en el fondo siempre la propiedad queda simbólicamente a cargo del deudor en su calidad de depositario provisional, igual que el tema de los autos. ¿Y por qué? Porque la propiedad nunca se va a arrancar. Y el tema de los autos, no nombran a otro depositario porque los autos generalmente andan escondidos y no los muestran. Y después piden la investigación y lo empiezan a buscar y todo ese cuento. Bueno, también lo puede designar el propio deudor, que eso la verdad que no se ve mucho. ¿Y qué podría ser el caso de que en ningún momento se designen bienes con nombre y apellido, sino que derechamente, por ejemplo, este esto que aparece en la demanda nomás, que es como una designación genérica? Dice, señalo para la traba del embargo todos los bienes de propiedad del ejecutado, bienes muebles, que guarnecen su propiedad, todos aquellos son los cuales que la ejecutada ejerce actual dominio, posesión, ¿se fijan? Es una designación muy genérica. Y el artículo 449 ahí establece como un orden de preferencia que debe respetar el receptor para embargar bienes. Va de lo más fácil a lo... Bueno, en realidad no sé si hablar de más fácil o no, pero veamos el artículo 449. Pero si fíjate, todo lo que estamos hablando ahora, la verdad es que es parte del receptor judicial, ¿no? Por eso no es tanta... no es algo que nosotros estemos involucrados. Fíjense acá, esta es la designación del deudor de los bienes. Dice, no designando el acreedor bienes para el embargo, se verificará en los que el deudor presente. Imaginemos, estamos en la casa, vamos a embargarle y no tenemos bienes individualizados por el acreedor, pero el deudor nos abre la puerta y nos dice, ya, embárguenme, ¿cuánto le demos? 200.000 pesos, ya, embárguenme ese sillón y esa tele. ¿Se fijan? Y ahí el receptor tiene que ver, sí, ¿son suficientes o no? Eso después igual se puede objetar, porque puede ser que sea menos de lo que corresponda. Y si no hay bienes designados por el acreedor ni por el deudor, ahí ya la pega la hace el receptor judicial. Y ahí existe este orden, que el primero deberían ser los dineros, que es lo más fácil de embargar. Otros bienes muebles, ya son por ejemplo los bienes de la casa, bienes raíces, y después al final
llegaríamos al tema de los salarios y pensiones. ¿Se fijan? Ese sería el orden. Yo lo hice, pero ¿tiene importancia esto? Sí, po, porque es un orden, po. Yo les podría preguntar, ¿y qué pasa si el receptor, tú por ejemplo, tienes una deuda de 200.000 pesos y te embargan tu casa, pero no los bienes de tu casa, que tú sabes que con los bienes de tu casa, o por ejemplo tienes un auto, no te lo embargan, pero directamente pasaron a embargarte tu casa. La deuda es 1.000.000 de pesos, tu casa vale 200 millones de pesos, y tú tienes bienes muebles, por ejemplo un auto que vale 2 millones de pesos, y te prohíben con el embargo poder disponer de esos bienes embargados. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros ahí si fuéramos ejecutados, si fuéramos el abogado? Otra institución relacionada con el embargo. Ya vimos la exclusión del embargo. ¿Qué haría usted? Imagínense que usted justo esa casa la quieren vender y van a hacer un tremendo negocio y justo le iban a vender y te ponen un embargo, siendo que la deuda es de 1.000.000 de pesos y la casa vale 200 millones de pesos. Y más encima tienes un auto que vale 5 millones de pesos. Ya. ¿Qué deberíamos hacer? Presentar un incidente. ¿Y cuál sería el fundamento de su incidente? ¿Qué es lo que alegaría? Mm, Se puede alegar que hay otros bienes que pueden servir para el pago. A ver, la lógica, claro, ahí está poniendo ahí que no es suficiente o que se excede. Claro, o sea, en el fondo, acuérdense que el embargo tiene que recaer sobre bienes suficientes para cubrir la deuda, más intereses y costas. O sea, si la deuda es 1.000.000 de pesos, ya, que te embarguen 1.500.000 ya. Pero te están embargando sobre bienes que exceden la cantidad suficiente para cubrir esa deuda. Y además pasaron a llevar la posibilidad de embargar en orden bienes muebles que sí, incluso sobra plata. Si se vende ese auto, debería sobrar plata para pagar ese auto. Ya, ¿cómo se llamaría eso, ese incidente? ¿Estaríamos pidiendo que se excluya, que se alce el embargo sobre el bien raíz? ¿Y que no quede ningún bien embargado? ¿O no? Claro, ahí está otra figura, po. Ya vamos estudiando, vamos avanzando, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Eso es lo que se denomina reducción del embargo. Y está ahí mismo, un poquitito más atrás, en el artículo 447 dice: puede el acreedor concurrir al embargo y designar, si el mandamiento no lo hace, los bienes del deudor que hayan de embargarse, con tal que no excedan de los necesarios para responder la demanda. Es decir, si exceden de lo necesario para cubrir la demanda, aquí procede la reducción del embargo. Artículo 447. ¿Se fijan? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si a pesar de eso, la deuda es de 1.000.000 de pesos y el auto vale 5 millones de pesos y la propiedad vale 100 millones de pesos? Y lo más seguro es que si te sacan el remate el auto, ese auto se va a perder plata. No lo van a vender a valor comercial de 5 millones de pesos, si con suerte lo van a vender en 2 millones de pesos. Pero tu deuda es de 1.000.000 de pesos. Pero el demandado tiene dineros en su cuenta.
pero te embargaron igual el auto. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? No me digan el nombre técnico, pero ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Yo tengo un auto que vale 5 millones de pesos comercialmente, pero si me lo sacan a remate, con suerte me lo van a vender en 2 millones y la deuda es de 1 millón, po. Y yo en mi cuenta de corriente tengo 1 millón de pesos. ¿Qué me conviene a mí? Se podría pedir que se alce el embargo del auto y pagarle al tribunal la deuda del millón. Pero más que pagarle, porque aquí todavía no se ha dictado sentencia de remate. O sea, podría haberse dictado, pero ¿qué es lo que, más que pagarle, qué le vamos a pedir nosotros? Porque puede estar en discusión la deuda. Que cambie el objeto del embargo, Sí, po. Y que se le embargue, ¿qué cosa? Ahora, los dineros que tiene en la cuenta. claro, po, eso es exactamente, perfectamente. Y eso se llama sustitución del embargo. ¿Ya? Miren, ya le tuvimos 3 casos: exclusión del embargo, reducción del embargo y sustitución del embargo, y yo creo que hasta ahí quedamos bien por hoy. Así que estamos conformes. Que eso es lo que nos interesa estas instituciones, porque eso es lo que manejamos cuando hablamos de embargo, inmediatamente tenemos que asociarlo a esto que estamos conversando ahora. Eso es lo que hacemos los abogados. ¿Eh? Ya, quedamos hasta acá y nos vemos mañana. Bueno, Chao, profe, que esté bien. Ya, profe. Chao, profe, que esté bien. nos vemos. Chao, profe. Chao, Adiós. chao, nos vemos, que estén bien.